A medio camino se llama la reflexión de esta hora. ¿Te has quedado a medio camino en un plan, en un viaje? Es a veces triste, a veces resulta para bien, pero nadie le agrada, al menos de momento de primera impresión, decir no voy a poder ir, no pude ir, no pude hacer lo que tenía planeado. Bueno, en el caso de Jacob, creo que es un poquito diferente, aunque sí hubo periodos en su vida que las cosas se quedaron como truncadas, como detenidas, como en stand-by. En la meditación anterior hemos visto cómo Jacob salió desde el lugar donde estuvo tiempo, Padán Aram, 21 años aproximadamente, regresó a casa de sus padres, a la tierra de su nacimiento. Dios le había dicho, Dios fue el que lo sacó de Padán Aram, el lugar donde estuvo, se casó, tuvo hijos y le dijo, es tiempo que regreses a casa de tu padre, que por cierto era el deseo de Jacob. Jacob le había pedido a Dios, yo quisiera regresar a casa de mis padres. Es decir, que los problemas en los que me metí se resuelvan y pueda reconciliarme con mi familia. Bueno, Dios lo sacó de la casa de su suegro. Es importante decir esto, Dios lo sacó. Él le habló y le dijo, es tiempo que le regreses. Es importante que lo recalquemos porque tuvo problemas en el camino, en el proceso de llegar de nuevo a casa de su padre, tuvo problemas. Creo yo que lo que sostuvo fue la certeza de que Dios era el que lo traía. No solo su deseo de regresar, sino la certeza de que Dios lo había traído en su tiempo. Bueno, creo que lo que le pasó a Jacob es lo que nos pasa a nosotros con frecuencia. Por eso hemos estado pensando en Jacob, porque Jacob es el padre de Israel. Jacob es Israel, es el mismo personaje. Y hablamos del pueblo de Dios. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios, el pueblo espiritual de Dios, dice la palabra del Señor. Bueno, las promesas de Dios son muy grandes. Y hay veces que pensamos que no son para nosotros, no las merezco o son inalcanzables. Es importante recordar que no es lo mismo algo que yo quiero obtener a algo que Dios me prometió. Por eso es importante conocer la palabra de Dios y las promesas de Dios, porque una cosa son tus anhelos, tus planes, tus propósitos, y otra cosa son las promesas de Dios. Jacob se movió, sus movimientos principales, sus cambios principales de su vida en base a promesa de Dios. Bueno, Jacob iba a casa donde él creció, Berseba, Hebrón, pero se quedó a medio camino, en Siquem. Después de que se puso en paz con su hermano Esaú le dijo, bueno, vámonos juntos. Jacob le dijo, vete, adelántate, yo voy tras de ti, porque mis hijos son pequeños, las crías de las vacas, de las ovejas, necesitan ir a su paso. De esta manera, dice la Biblia que Esaú se fue a Seir, y Jacob no se fue a Betel, se quedó en Siquem. Ahí en este lugar compró terrenos, construyó tiendas, hizo corrales. Y la pregunta es ¿por qué? Yo no me explico, la Biblia no dice por qué se detuvo ahí Jacob. Porque el hecho es de que iba a casa de sus padres. Y la primera escala iba a ser en Betel, donde Dios le había hablado en la primera ocasión. Tal vez Jacob quiso reflexionar en todo lo que había acontecido. Todos nosotros vivimos de manera que no estamos creciendo, haciendo. Hacemos, crecemos y nos detenemos. Aún físicamente, los niños crecen y luego hay una pausa. Crecen y hay una pausa. Y creo que así es en todos los aspectos. Trabajamos, descansamos, y así por el estilo. Bueno, pero exactamente por qué se quedó Jacob no lo sabemos, porque él no dijo voy a descansar. El hecho de comprar terreno, hacer tiendas, es que llegó por un tiempo indefinido. Él no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Tal vez
comparó el lugar a donde había ido, Padán Aram, casa de su suegro, lugares muy fértiles, allá entre el Tigris y Éufrates, donde nacen. Después había descendido de norte a sur, lugares fértiles, a uno y otro costado del Jordán, lugares muy fértiles, hasta Jerusalén, muy fértil. Más abajo comienza el desierto de Judá, después el desierto del Negev, que fue donde creció Jacob, comparando la fertilidad con Berseba, lugar donde hay agua de vez en vez, de cada en cuando. Pues tal vez influyó para que Jacob prefiriera detenerse un poco. Jacob estuvo ahí detenido en Siquem, y algo triste aconteció, algo inesperado. Génesis 34, versículo 1 dice así: Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. Salió Dina a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Dina salió a conocer a las jóvenes de Siquem. ¿Cómo le atrajo el hijo del rey Hamor? ¿Cómo le atrajo Siquem? Bueno, si tú tienes hijos jóvenes, te habrás dado cuenta que a ellos les gusta juntarse con sus iguales. Iguales es un término que en psicología se utiliza para decir los que son de mi edad, los que comparten gustos, preferencias o actividades. Bueno, a nuestros hijos les gusta convivir con sus iguales y también hacer lo que sus iguales hacen. Es difícil sostenerse y decir yo no hago esto, yo prefiero esto otro. Lo más fácil es hacer lo que hacen otros. ¿Qué hizo Dina? Lo que hacían las jóvenes de ese lugar de Siquem en su tiempo: salir, divertirse, conocer. ¿Cómo conoció al hijo del rey? ¿Quién sabe? Pero cosa extraña, una extranjera viene y al juntarse con las de Siquem, con las jóvenes de Siquem, aprendió lo que ellos hacían. Mira, te voy a enseñar a alguien que es bien guapo, alguien que es bien aventado, alguien que es bien cool. Mira, vamos a conocerlo. Cómo, la Biblia no nos dice cómo lo conocieron, pero sí se atrajeron, se enlazaron uno y otro. Es fácil sacar conclusiones, pero nos podemos equivocar, podemos hacer una historia, podemos imaginarnos, pero lo que pasó es lo que pasa a veces a personas jóvenes, inexpertas, faltas de disciplina. Dina acabó deshonrada por Siquem. Bueno, Jacob se enteró, le dio tristeza, se preocupó. Cuando los hijos se enteraron, bueno, Jacob tuvo un serio problema por causa de este acontecimiento. La postura de Jacob era, pues, tal vez pensar, bueno, llamar la atención a Dina o decirle, bueno, Dina, pues, tú te lo buscaste. No sabemos, no sabemos. Lo que sí sabemos es que les molestó mucho a los hijos de Jacob, mayormente a Simeón y a Leví, hermanos de Dina. Siquem y Hamor fueron a platicar con Jacob y con sus hijos. Ellos querían emparentar. Ellos no lo vieron como una fechoría, ellos lo vieron como una cosa de jóvenes, algo que pasó. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a emparentar. En esos términos platicaron ellos como príncipe y como rey, y como que agradó la idea a Jacob, como que los hijos de Jacob quedaron convencidos. Digo, ¿cómo que? Porque lo que relata la Biblia después es de que hicieron un plan, pero engañando. Los hijos de Jacob engañaron a Siquem y a Hamor. Y ese engaño terminó en una traición. Te invito a que leas los capítulos, es muy interesante, muchos detalles que tiene esta historia. Pero terminó con Simeón y Leví dando muerte a los varones de este reino. A todos los varones. Se apropiaron de riquezas, de mujeres, de niños. Una revolución, una invasión.
un abuso, una traición. A Jacob le dio molestia, pero ¿qué podía hacer? Le reclamó a sus hijos, pero ¿qué podía hacer? La postura en nuestra iglesia es de que jóvenes, señoritas, piensas en tener novio, novia, ¿ya te puedes casar? Adelante. Estás estudiando una carrera, todavía estás en la prepa, ¿para qué tienes novio? ¿Para qué tienes novia? Si tú eres cristiano, si tú tienes ciertos principios o valores o ideas, es importante que pienses para con tus hijos solteros, ¿para qué quieres novia? Si tus hijos van con los iguales en este mundo, van a hacer lo que ellos hacen. Fue lo que le pasó a Dina. Y bueno, lo que hicieron Simeón y Judá, sus hermanos, fue vengarse. Dina nada más pensó en divertirse, hacer lo que hacen todos. ¿Qué tiene de malo? Todos lo hacen. En la iglesia todos lo hacen. Fulanito lo hace, sutanito lo hace, el hijo del pastor lo hace, la hija del pastor tiene novio. Bueno, ¿y yo por qué no? ¿Y qué hicieron Simeón y Leví? ¿Cómo nos vamos a quedar? Vamos a permitir que deshonrara a nuestra hermana, y se vengaron, al grado de que la decisión de Jacob fue, mejor vámonos, porque aquí, ya sucumbió Siquem, pero los pueblos vecinos van a venir a tomar venganza, no van a dejar que venga una familia y se apropie de un pueblo, de un reino. Vamos contra ellos, de manera que esa pausa que hizo Jacob, que no sabemos por qué la hizo, terminó. Jacob tuvo que salir. Y pues tal vez no se perdió de nada en los planes de Dios. Lo que sí vivió, tal vez podamos decir en la carne, en sus propios pensamientos, y el resultado de la conducta de los hijos creo que nos permite pensar esto. Esta etapa terminó y salió en base de ¿a qué? Confiando en las promesas de Dios, seguramente apesadumbrado, triste, preocupado. Jacob dijo, bueno, vamos a donde tengo que ir. Jacob salió de Padán Aram y se dirigió a Berseba y se detuvo en Siquem. Si comparamos con lo que hizo su abuelo, es algo parecido. La Biblia dice que en Génesis 12 que Dios había llamado a Abraham y le dijo que saliera de Ur de los Caldeos a la tierra que él le mostraría. Pero esto no los dice después de que dice que Taré los tomó y fue a Padán Aram. Dios había llamado a Abraham, pero él se dejó llevar por su padre a donde su padre los llevó, y fue de la manera en que Abraham y su descendencia llegaron a Padán Aram. Pero Dios había llamado a Abraham, dice la Escritura. Es decir, Abraham llegó a medio camino, en lugar de ir hasta donde Dios le dijo, se detuvo en Padán Aram, hasta que su padre murió. Ahora su nieto Jacob hace lo mismo, pero en lugar de ir de Padán Aram hasta Aram, hasta Berseba, hasta Hebrón, se detuvo en Siquem, a medio camino. ¿Cuántas veces te has quedado a medio camino? Bueno, si a medio camino encuentras un lugar, un pueblo mágico, algo bonito para conocer, está bien, vale el tiempo, vale lo que se invierte para conocer un lugar bonito. Pero si es porque se te ponchó una llanta, porque tuviste un accidente, porque se te desvió el carro, bueno, trae trastornos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga en los planes que hacemos. Lo mejor que tenemos que hacer es buscar qué es lo que Dios nos pide. Dios le pidió entonces a Jacob, le dijo, acuérdate que tú tienes un destino, acuérdate que tengo planes para ti. Y Jacob, en base a eso, salió para ir a donde Dios le había llamado. Le dice a sus hijos, en el versículo 30, el párrafo 30 de Génesis 34,
le dice Jacob a Simeón y a Leví, sus hijos que tomaron venganza de los de Siquem: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Así es que vamos a salir. El siguiente capítulo de Génesis, Génesis 35, nos habla cómo Dios llama a Jacob. Podemos concluir que esta experiencia de Jacob que tuvo narrada en Génesis 34 era por su inexperiencia, por su fe que apenas iniciaba, aunque conocía algunas cosas. Por ejemplo, el pacto con Abraham, el pacto con Isaac, el pacto con Jacob, incluía algo que hacer en obediencia a Dios, como la circuncisión. Ya la conocían, fue con lo que engañaron a los de Siquem precisamente. Entonces ellos sabían algo, podemos decir algo de religión, pero no lo hacían. Jacob como que toma cartas en el asunto, como que dice tenemos que salir, y Dios le habla: hazlo en paz. En el capítulo 35 Dios le dice, de Génesis, Dios le dice a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos de entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Tarde que temprano, cuando una persona ha sido llamada por Cristo a su evangelio, cuando se ha convertido a la fe de Cristo, esta persona tiene que testificar a los suyos, porque hay un cambio en la vida. Su familia tiene que entender a qué se debe ese cambio. No es una chiflazón, no es algo temporal, es un cambio en la vida. Cuando los hijos han sido criados de cierta manera y en edad ya adulta de ellos, sus padres adquieren una nueva fe, la que ven como una fe verdadera, cierta y valedera, tienen que decir a sus hijos. Aquí Jacob les dice: miren, vamos a ir y vamos a construir altar a Dios a Betel, a Dios que me ha bendecido, que me haya ayudado, que me ha cambiado. Vamos a construirle altar. Y les habla y les dice: ustedes tienen dioses ajenos, olvídense de esos dioses ajenos, denme todos esos dioses ajenos que tienen, esos ídolos. Y les dieron objetos de oro, de plata, de metales preciosos, colguijes, cuántas cosas tendrían, joyas. Recordemos que Raquel, la esposa amada de Jacob, precisamente había hurtado los ídolos de su padre. ¿Hasta qué punto honraba todavía Raquel, esposa de Jacob, a ídolos extranjeros? Dios estaba formando a Jacob. No sabemos qué devoción, qué adoración tendría Raquel para con estos dioses, pero lo cierto es que los tenía. Si robó ídolos de su padre, es por algo. Ahora, ¿cuándo se dio Jacob cuenta de eso? No lo sabemos. A veces el amor le gana a la disciplina y a la prudencia. Es lo que aquí ocurrió. Jacob permitió que su esposa amada tuviera todavía sus colijes, sus ídolos, como le ocurre a veces a los cristianos. Qué difícil es desprenderse de tradiciones. Es que yo siempre lo he hecho, es que no tiene nada de malo, es que era como era de mi padre, como era de mi abuelo, yo por eso lo guardo. Sí, pero es un ídolo. Es que yo celebro esta fiesta porque es que de niño me gustaba mucho. Sí, pero es idolátrica, sí, pero su origen. Y el cristiano fácilmente se justifica. ¿Cómo se justificaba Raquel? ¿Cómo justificaba Jacob a su amada esposa? ¿Quién sabe?
Si Raquel, la esposa amada de Jacob, tenía ídolos, ¿qué sería de Lea, que era la segunda esposa de Jacob? ¿Qué sería de las concubinas de Jacob? ¿Qué enseñanza y educación tendrían sus hijos? ¿Jacob les enseñaría de la fe en el único Dios verdadero? ¿O su madre les diría, mira, hazle este rezo a este ídolo, ten este ídolo, te lo cuelgo? ¿Los criados? Bueno, fue tiempo para que Jacob tomara las riendas. Él era cabeza del hogar. Habían cometido muchos errores. Él había sido muy permisivo. Ahora, los planes que tenía en Siquem se vinieron abajo, tuvieron que salir huyendo, atemorizados. Entonces, era consecuencia sin duda de lo que habían hecho. Jacob dice, es tiempo de honrar a Dios y solamente a Dios. Ya no se limitó a tener fe para con él. Hizo lo que hizo Josué en su tiempo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hizo lo que Cornelio, yo y mi casa queremos oír el Evangelio de Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer el día de hoy, yo y mi casa. Yo y aquellos que estoy criando, que están bajo mi responsabilidad. Si les doy alimento para su cuerpo, si les doy estudio para su intelecto, tenemos que darle alimento para su espíritu. Tenemos que hablarle de nuestra fe, del Dios verdadero. Hay padres que no dan mucha importancia a esto. Lo dejan que en automático el hijo adquiera, en automático el hijo va a adquirir lo de aquí y lo de allá, y lo de acullá. ¿Qué quieres que crean y que hagan tus hijos? ¿Vas a ser tan permisivo como Jacob lo fue en un principio? Bueno, si vemos la vida de Jacob, vamos a ver que tuvo experiencias tristes, en parte por la falta de disciplina y de buscar un solo camino, no desviarse ni a izquierda ni a derecha. ¿Qué significó Siquem para Jacob? En un principio, quién sabe, pero después fue lugar de tragedia. Dice la Biblia que en la misericordia de Dios, en el mismo capítulo, Génesis 35, en el párrafo 5, dice que, no obstante, pudieron salir Jacob y su familia, salieron de Siquem, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades alrededor. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, o sea, en Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar, y llamó al lugar El Betel, o sea, Dios de Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Y qué pasó después? Otra experiencia triste, no solo para Jacob, sino para toda la familia. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, que quiere decir encina del llanto. La Biblia no nos habla mucho de Débora, incluso como que llama la atención que un personaje así se mencione tan de pasada, pero el hecho de que toda la familia le llorara, el pueblo le llorara, es que era muy amada. Ella había criado a Rebeca desde niña, había sido como una madre y todos la amaban. Pienso yo que tal vez era también que tendría sus ídolos en su tiempo, tendría su fe y habría encauzado en la fe de idolátrica, pues claro, era la nodriza. Creo yo que era alguien que pertenecía al pasado y por eso murió. En realidad, por otro lado, ya era muy anciana, pero creo que marca el fin de una época. Allá quedó Jacob, los ídolos de sus ancestros, de sus mujeres, los ídolos, la vida pasada. Dios nos da una vida nueva y Él quiere que cambie todo. Él renueva, Él cambia las cosas y nos quita cosas que nos hacen daño. Bueno, o cosas, la vida sigue su curso.
Apareció, dice el párrafo 9, Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre, sino Israel será tu nombre. También le dio la promesa, es cuando le reitera el pacto. Antes le había hablado el ángel de Jehová en relación a este tema, pero ahora Dios mismo es que le dice y le ratifica el pacto de que será su descendencia grande, que naciones van a salir de sus lomos y que él, Dios de Abraham, Dios de Isaac, le está haciendo ese pacto ahora con Jacob. Le ha cambiado su nombre por Israel. Bueno, ¿qué hizo Jacob? Construyó el altar cuando llegó a Betel y dijo, esto es casa de Dios. La consagración de Betel marca el ciclo, el término de un ciclo en la vida de Jacob. Más abiertamente viviría su fe. No quiere decir que no tuvo luchas y tristezas, como los tiene la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida en que todo te sale bien, como tú quieres. La vida cristiana incluye luchas, cambios, pero lo que tienes siempre la vida cristiana es el amor de Dios. No importa por lo que pases, el amor de Dios. Y el amor de Dios te acompaña, el ángel de Jehová te acompaña por donde quiera que vayas. Lo hizo con Jacob, cuando todavía era Jacob, antes que fuese Israel. Con mayor razón lo hará contigo. Es muy común ver a familias en las que algunos miembros son cristianos y otros no. ¿Qué pasa con el que se convierte primeramente? Tiene que dar testimonio de su fe, así como lo hizo Jacob. Jacob, como jefe de familia, en tiempo de patriarcado, tomó las riendas. Terminó con la idolatría y todos honraron solamente a Jehová. El día de hoy, bueno, tal vez sea un poquito distinta la forma en que vivimos, pero para comenzar, quien se convierte a la fe, y más aún si son los padres, tienen que testificar a sus hijos. Nosotros les encauzamos en lo que era nuestra fe, pero hemos descubierto la verdad. Y ahora queremos que este hogar se rija por la verdad y la obediencia a los mandamientos de Dios, de nuestro Dios que ha estado en nuestros tiempos de angustia, que nos ha llevado por todo el lugar y que nos ha ayudado. Bueno, vemos relato tras relato en la vida de Jacob y después, algunas cosas son tristes, otras alegres, que bueno, cuando termina con saldo positivo la experiencia. En muchos pasajes podría decir la Biblia, y colorín colorado, este relato ha terminado. Este cuento ha terminado. Pero la Biblia no es un libro de cuentos. De manera que la Biblia nos narra un episodio en la vida de Jacob, y a veces hay crisis. A veces hay cambios positivos, a veces hay luchas, cosas inesperadas, y luego viene otro episodio. Y pareciera que termina ese episodio y termina el fin, podría decir nuevamente, y colorín colorado. Pero otra vez la Biblia no es un libro de cuentos. Me viene a la memoria un libro que allá por el 2001 salió. Recuerdo que en ese tiempo por allá lo compré de mano del mismo autor. Creo que en Oaxaca lo compré, no recuerdo exactamente dónde, de Odín, se llama el autor, Odín Dupeirón. Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Creo que Jacob, vez tras vez, podría decir, colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Hubo tristeza, hubo cambios, pero los planes de Dios no terminan. Mi vida no termina. Yo doy un paso más de fe. Jacob a medio camino se quedó en Siquem, pero después se levantó y se dirigió, llegó a Betel, reconoció a Dios, instó a su familia, olvídense de sus ídolos, olvídense, vamos a honrar al único que es Dios, al que es a Jehová.
Y lo hicieron, consagraron a Betel y después continuó la vida de Jacob. Muchas cosas más la Biblia nos relata de la vida de Jacob. Jacob lucharía ya no con los hombres, ya no con Dios, consigo mismo. Salir de Siquem es una lucha que tuvo que enfrentar Siquem. Él quería estar ahí, pero tuvo que salir. Consentir a su esposa amada Raquel fue una cosa que él hizo, pero tuvo que dejarla, tuvo que cambiar. Y sus hijos, bueno, pues criaron uno de una mujer, otro de otra, y aunque era conforme a la tradición, pues Dios lo quitó, porque las familias no pueden vivir así. Las familias necesitan dirección de uno, independientemente si son de Raquel, o de Lea, o de Milpa, o de Bila, de quien sea. Dios nos ama por igual, los padres debemos amar por igual a los hijos y bien haremos en tratarlos por igual, ciertamente según el temperamento de cada uno, pero sin preferencias. Muchas cosas más aprendería Jacob al luchar consigo mismo. Tú y yo a veces tenemos que luchar con nosotros mismos y a veces somos el enemigo más difícil de vencer. Bueno, que Dios te bendiga en tu peregrinar en esta vida y como Jacob seas capaz de dar un paso más, de salir lo que fue problemático. Y esta historia aún no ha terminado. Que vayas adelante. Dios te bendiga, que tu vida sea un crecer, un prosperar con la ayuda de Dios. Suscríbete a nuestro canal y síguenos viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.